Un lindo y bello sábado. Muchas, pero muchas bendiciones. Quiero decirles antes de dar la introducción y el título de esta hermosa lección, de que hoy, si tú has decidido entregarte al Señor, te has decidido por todas estas verdades que has visto y que has escuchado y que te han conmovido el corazón, si hoy quieres entregar tu vida al Señor, hoy sábado a las 4 de la tarde en la iglesia de Pomona, el pastor Gambetta estará bautizando a aquellos que se están rindiendo a los pies de Cristo por tantas verdades que hay en la palabra del Señor. Así, si tú tomas esa decisión, no pierdas tiempo, prepárate, ve y entrégate al Señor ahí en la iglesia de Pomona. La dirección ahí está en pantalla para que no te pierdas esta hermosa oportunidad. ¿Por qué? Porque en esta semana vamos a ver un estudio fascinante como todos los que hemos visto, que lleva por título Él murió por nosotros. Vamos a ver qué nos dice en esta semana la palabra de Dios acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, en esta hora y en este hermoso sábado, estará conmigo primeramente el Señor, el Espíritu Santo, y así también nuestro pastor José Boro. Pastor, bienvenido y un feliz sábado. Muchas gracias, bienvenidos a todos ustedes también. Esperamos que el Señor nos colme de su bendición y de su paz. Esta semana tenemos un título eterno. Es un título que abarca y por más que hablemos no lo vamos a terminar porque es un tema eterno. En la eternidad estaremos estudiando este tema que vamos a estudiar esta semana. Y usted se va a dar cuenta con algunos párrafos, algunos textos que vamos a leer también bíblicos. Así que vamos a entrar de lleno en el estudio, pero antes necesitamos pedir la dirección del Santo Espíritu de Dios para que nos guíe, nos conduzca y nos ilumine en este momento. Vamos a orar. Amante y bondadoso Padre Celestial, gracias. Muchas gracias por permitirnos este estudio. Rogamos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. También te ruego para que esté con nuestros amigos y hermanos que están ahí en sus casas, frente a sus pantallas. Guárdalos de todo mal y concédele, oh Dios, lo que ellos te pidan, lo que ellos necesitan. Así también te rogamos que esté con el resto de los compañeros aquí en el estudio, los que están en las diferentes cámaras. Bendícelos también, Padre, y ayúdanos a entender este tema de la manera más amplia posible. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. 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 Bien, pues, pastor, vamos a dar las citas bíblicas que vamos a ver durante esta semana. Y me fascina ver que el primer libro que habremos de ver, aunque es un capítulo profético, un capítulo que realmente nos ha llevado a reconocer lo que va a pasar el pueblo de Dios. Pero me fascina el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 13, en la cual nosotros vemos en ese versículo realmente ya desde el inicio, desde los principios de la creación, quién había sido asignado para sufrir la muerte que teníamos que sufrir nosotros. Juan nos declara realmente en ese capítulo tan profético, realmente el principio desde la creación para salvar al hombre. Asimismo, en el libro de Mateo, Jesús, cuando vino a esta tierra, Jesús realmente siempre estuvo hablando a sus discípulos de los acontecimientos, de lo que iba a pasar con él, lo que iba a suceder, quiénes lo iban a hacer. Por eso es que en el capítulo 17 de San Mateo
y versículos 22 y 23, vemos ese anuncio que le hace Jesús a sus discípulos de su muerte. Al mismo tiempo, el otro evangelio de Marcos, también vemos realmente, aunque anuncia su muerte, pero también en el libro de Marcos, capítulo 9, del 30 al 32, Jesús les habla de la resurrección. Y algo sorprendente quizás para muchos, ¿verdad? Aún para ellos en ese tiempo, que pues no creían que alguien que muriera resucitara de nuevo. Aquí que Jesús realmente les habla de cuando él, después de ser muerto o que lo mataran, iba a levantarse e iba a salir de la tumba. Asimismo, Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 19, el versículo del 1 al 30, realmente vemos ese juicio que le hacen a Jesús, la inhumación que realmente sufre de la misma o de los seres humanos que habían sido o somos hechos por Jesús, son los mismos que dan un juicio realmente incomprensible, ¿verdad? Cómo el enemigo estuvo trabajando en ese juicio con los judíos. Y por eso Pablo, ya en el libro de Romanos, en el capítulo 6 y versículo 23, habla acerca de la causa del pecado, la desobediencia. ¿Qué sucede? Y realmente habla que por el pecado tiene que venir o existe ahora la muerte. Asimismo, el mismo apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, del versículo 18 al 24, vemos a Pablo cómo él pelea, lucha para defender la verdad en el evangelio que le había sido entregado para predicar. Y él sabía realmente lo que predicaba, porque tuvo un encuentro con él. Oh, mis hermanos, por eso tenemos que anunciar lo que hoy nosotros vivimos y predicarlo. Por eso el versículo central, en las palabras de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el libro de Juan, el capítulo 3, versículos 14 y 15, miren cómo lo describe. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras de Jesús hicieron eco en aquel que fue a visitarlo de noche, en aquel hombre que vino a verlo a escondidas y que cuando vio esta causa, estas palabras directamente en la cruz a este hombre de Dios, pudo convencerse que realmente lo que le había profetizado ahora se estaba cumpliendo en ese momento. Oh, Nicodemo quedó sorprendido de las palabras de Jesús cuando las vio realizadas. ¿Y quién no se sorprende de las maravillas que Dios hace con uno? Bueno, pastor, esta es mi introducción. Ahora, a ver, ¿usted qué nos tiene de esta introducción? Sí, mire, es muy interesante el texto que usted acaba de leer, pastor. Tiene varias historias preciosísimas y conmovedoras. A mí, por lo menos, me conmueve una parte donde nos dice claramente que, según lo que usted leyó, ¿no? Pero dice, amplía más en el deseado todavía. Y dice, así como que, Jesús le dijo a Nicodemo, así como se lo dijo a Nicodemo, que es la misma forma como Cristo le hizo ver que los antiguos, cuando eran mordidos por la serpiente allá en el desierto, ellos vinieron a Moisés, los criticones vinieron donde Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, hazte un asta y ponga ahí una serpiente, y el que mire la serpiente, ese será salvo, será sano, no se va a morir. Entonces, sucede que cuando
Cristo le dice a Nicodemo esa parte, Nicodemo se sorprende, se convenció realmente, pero el caso que me da aquí un poquito de impacto es que los discípulos de Jesús estaban destruidos porque vieron a su maestro clavado en la cruz y que ya no tienen esperanza. Pero cuando uno ve una parte de un grupo que anduvo con Jesús, que anduvo directamente con Jesús por 3 años, ahora se le destruye la fe. Pero a este hombre Nicodemo que habló con él una noche, se convenció de que ese era el hombre divino, que ese era el verdadero Mesías. O sea, hay gente que para ver o para creer tienen que ver. Y este hombre es un hombre que directamente habló con Cristo y Cristo lo convenció de que sí va también al cielo. Ahora, hay otras cosas más en no solamente en este párrafo, en otras partes más, pastor. Mire, el mismo Cristo afirmó y confirmó que el cielo estimó necesario la muerte de Cristo. O sea, el cielo mismo lo vio necesario que Cristo viniese a la tierra para cumplir la salvación. Y lo vemos ahí en Lucas 2:49. Ahí claramente lo podemos identificar. Lucas 2:49. Y es lo que justamente nosotros tenemos que ver. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, que había un concordato. Antes, que aquí nos habla también de la fundación del mundo, y antes de todo eso, ya había un plan. Es que había realmente un plan. Y yo comparo, como lo dice aquí también en el folleto, yo comparo esto como una tarjeta de crédito. Con la tarjeta de crédito usted va prácticamente prepaga. Usted no ha pagado porque si esa tarjeta no funciona, le van a volver a cobrar. Ahora bien, si funciona, entonces no hay ningún problema. Y eso pasaba con los antiguos y la muerte del macho cabrío. Y también con lo que ellos creían que en el futuro iba a venir. Si Cristo viene y cumple, entonces el cordero que mataban, el sacerdote, ejercía su función y no había ningún problema. Y Cristo vino, venció, y al vencer aquel cordero que mataban, que no significaba prácticamente nada su sangre, pero sí simbolizaba la sangre de Cristo. Entonces ahora, cuando Cristo muere, entonces esa sangre hizo efecto en la creencia de la persona que lo llevó, creyendo en que Cristo iba a venir y lo iba a salvar. Lo que nos da a entender muy claramente que este misterio de la muerte, de la salvación que Cristo vino a darnos, es mucho más abarcante que lo que nosotros podamos comprender. Y no solamente eso, sino que los mismos ángeles en la eternidad estudiarán todo eso con nosotros también. Nosotros también estaremos estudiando la eternidad sin fin. Este suceso de Cristo muriendo en la cruz, naciendo como siendo Dios, naciendo en el vientre de una mujer, todas esas cosas la vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque muchas preguntas hay sobre ese tema. No solamente con la muerte de Cristo, sino también con su nacimiento. Con la muerte de Cristo, muchas personas, incluso médicos, dicen que no era posible que Cristo botara tanta sangre. Porque con la parte de sangre que botó, ya con eso tenía que colapsar. Sin embargo, ustedes saben cuánta sangre botó y llegó hasta la cruz y hasta expirar finalmente, ya diciendo, consumado es. Así que son temas que vamos a estudiar.
Él murió por nosotros. Lo vamos a ver toda la semana y le vamos a dar y a dar y a dar hasta que lleguemos a un punto central, Pastor Romero. Así es, pastor. Dice la lección, ¿verdad? Que hay hombres que dicen que hay algo que no podemos evitar. Ajá. Oh, sí, cierto. Ni la muerte, Cierto. ni los impuestos. Pero la verdad es de que yo creo que los impuestos hay muchos que sí los evitan. Sí, claro, así es. Pero la muerte, hasta ahorita, no. Hay algunos que, verdad, están a punto de morir, no mueren, pero la muerte en cualquier momento puede llegar. Tarde o temprano. El impuesto sí, Así es. lo puedes lograr, Así es. rehusarlos, de no pagarlos, pero cuando te llega Sam, cuidado. Así es de que son las cosas que debemos de ver, y como estamos viendo acerca de la muerte en todo este trimestre, es importante, ¿por qué no?, ver también que aquel que se decía ser hijo de Dios pasó por donde tuvimos que haber pasado nosotros. Así que lo más seguro, pastor, lo más seguro es la muerte. Claro. ¿Por qué? Porque así Satanás queda como mentiroso, como que le habló mentira a Adán y a Eva. Así es. Así que la muerte es inevitable. Eso es como que estamos vivos, indiscutiblemente. Ya, mire, le voy a leer aquí una parte sobre el libro El deseado de todas las gentes, que dice claramente la sierva del Señor: la resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección final de todos los que duermen en Él. Veamos, es nuestro ejemplo Cristo en todos los aspectos. El semblante del Salvador resucitado, sus modales y su habla eran familiares para sus discípulos. ¿Se imaginan? Solo el cuerpo de Cristo estuvo 3 días, pero aún no hubo pérdida de figura alguna o de habla. Por eso dice ella también: así como Jesús resucitó de los muertos, han de resucitar los que duermen en Él. Así es. Conoceremos a nuestros amigos como los discípulos conocieron a Jesús. Así es. Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal y levantarse con perfecta salud y simetría. Vean. Sin embargo, en el cuerpo glorificado su identidad será perfectamente conservada. ¡Wow! Ni el lunarcito que se tenía en la frente se perdió. Entonces conoceremos así como somos conocidos, dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en la luz radiante que resplandecerá del rostro de Jesús, reconoceremos los rasgos de aquellos a quienes amamos. Así es. Miren, hermanos, amigos, realmente Tremendo. Por eso esa fe de creer y pensar que realmente los muertos están muertos y que vivos van a salir cuando Cristo los levante. Así es. Miren esta otra cita. Esta cita sí que es interesante hoy en día y para este tiempo. Miren lo que dice el conflicto de los siglos. La teología de moda presenta a los justos que fallecen como si estuvieran en el cielo gozando de la bienaventuranza y loando a Dios con lenguas inmortales. Ahora vean, o sea, la teología moderna es lo que dice. No, no mueren. No, si era bueno, está en el cielo con el Señor, danzando, brincando y alabando a Dios. Pero dice, Ezequías no veía tan gloriosa perspectiva en la muerte. Vean. Y Ezequías pues iba a morir. Y él no quiso, le rogó a Dios. Sus palabras, dice ella, concuerdan con el testimonio del salmista. Porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? No son los muertos los que alaban a Jehová, ni todos los que bajan al silencio. Miren, hermanos, yo por eso digo, hombre, si yo tuviera esa creencia que el muerto se va al cielo, no, hombre, yo ya le hubiera pedido, Señor, llévame, ya quiero estar contigo allá. Y por eso ha sido mi pregunta en estos días.
Así si es. tú crees esa teología de que el muerto se va al cielo, ¿no te gustaría estar en el cielo? ¿O te sientes injusto? ¿Te sientes pecador? ¿Que sientes que te vas a ir al infierno? Pues si hay tiempo de vida, entonces arregla tu vida. Así es. Prepárate para con el Señor. Así es. No sé si tenemos la tercera cita, pero la tercera cita en el deseado de toda la gente, página 73, dice: en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia. Así es. Y la glorificará con él, por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Así es. Wow, Wow. interesante. En realidad, por eso es la fe, por eso es la confianza en Dios. Hermanos, aquí realmente lo que tenemos que empezar a creer es de que el muerto está durmiendo, Así es. está esperando, y está esperando para escuchar la voz del dador de la vida, que es Cristo Jesús, porque Así el es. ejemplo es Él. Él murió y Él resucitó. Así es de que no te pierdas esta semana esta hermosa lección. Él murió por ti y por todo el mundo y por todos nosotros. Dios te bendiga, un feliz sábado y muchas, pero muchas bendiciones. Hasta mañana.